Muy bien, ¿tenéis Salmo 84? Pues vamos a leer este salmo en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Muy bien, precioso salmo. Y los que estuvisteis aquí la semana pasada, recordaréis que no terminamos nuestro mensaje de la semana pasada. Nos quedaron un par de puntos por terminar. Así que si tú no estuviste la semana pasada, esta parte inicial del mensaje, te aconsejo que para que la puedas seguir completamente, escuches el mensaje de la semana pasada, que lo tienes en el canal de YouTube también. Lo titulamos Somos Iglesia, como aparece en pantalla. Así que esta parte inicial, nuestro mensaje hoy, aunque tiene todo un mismo sentido, pero está dividido en dos partes, ¿de acuerdo? Voy a terminar la parte que se nos quedó pendiente la semana pasada. Si tú estuviste la semana pasada, irás recordando, pero voy a hacer un breve resumen para enfocarnos. Y luego, pues tendremos una parte nueva que está enfocada en el salmo que acabamos de leer, el Salmo 84. Pero antes de ir allí, pues vamos a hacer un breve resumen. Y estuvimos hablando acerca de la iglesia. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de qué iglesia? De la iglesia de Tesalónica. Muy bien, Nieves, muy bien. Y como sabéis, Pablo escribe en dos ocasiones a esta iglesia, ¿vale? ¿Sabíais, no? Que la iglesia tiene primera y segunda Tesalonicenses. Sí, bueno, sino que eso sirva de información, ¿vale? Y ya en los primeros versículos descubríamos el amor que Pablo tiene por esta iglesia. Escribe así Pablo, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y más adelante dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Estuvimos viendo la forma que tiene Pablo de dar gracias por la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace orando por ella. Leíamos también este pasaje, dice: ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Cómo da gracias Pablo? Orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Para qué? Para que nos veamos nuevamente, para ver vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. No sé si este mensaje de la semana pasada os sirvió para durante la semana estar orando por la iglesia. ¿Alguno recordó durante la semana orar por la iglesia en su vida personal? ¿No? Porque estuvimos hablando de esto, de cuánta pasión, cuánto amor tiene Pablo por la iglesia. Y dice: oramos de día y de noche, porque anhelamos tanto verte. Y yo os proponía, estoy completamente convencido de que si tú te llevas ese reto para tu vida personal, cuando estés orando por la iglesia, ¿sabes lo que va a pasar? Que el Espíritu Santo va a traer a tu tiempo de oración personas de la iglesia que necesitan tu oración. Personas que a lo mejor están pasando por una situación difícil. Personas que hace tiempo no ves. De hecho, esta semana estaba orando por la iglesia y recordé una pareja que he dejado de ver en nuestra iglesia, y escribí a nuestro hermano Santiago: hermano, ¿qué ha pasado con esta pareja? Qué importancia la oración por la iglesia, por los hermanos que el Señor ha puesto ahí a nuestro lado. Son la familia que Él pensó
para nosotros. Estuvimos viendo también la importancia que ocupó la oración en la vida de Jesús. Y de ahí entendíamos por qué Pablo ve con tanta importancia la oración, puesto que Pablo dice que él es un imitador de Jesús. Y estuvimos viendo algunos pasajes donde destacábamos qué importancia tuvo la oración en la vida y el ministerio de Jesús. Y avanzamos luego un poquito más y estuvimos viendo cuál es la visión que nos transmite la Biblia acerca de la iglesia, cuál es la visión espiritual de Dios acerca de la iglesia. Y vimos estos enunciados acerca de la iglesia. Decimos que la Biblia destaca a la iglesia como el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la esposa de Cristo, el pueblo santo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Todo lo respaldamos con pasajes bíblicos. Así que si tú llevas por lo menos 2 o 3 años en el camino del Señor, esto te suena conocido, ¿a que sí? En algún momento tú has escuchado hablar de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde estamos todos perfectamente unidos, miembros los unos de los otros, que nos necesitamos unos a otros, que ningún miembro del cuerpo es más importante que otro. ¿Has escuchado decir que la iglesia es la esposa de Cristo? ¿No? Que se usa en la Biblia esta analogía del matrimonio para hablarnos de la importancia que Dios le da a la iglesia, que la amó tanto, que ama tanto a la iglesia, que entregó su vida por ella. Wow. Y yo os dejaba este reto. Es necesario que compartamos la misma visión que el Señor tiene acerca de la iglesia. Es necesario que tengamos la misma opinión que Él tiene de la iglesia, y que aprendamos también de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo, que amaron tanto la iglesia, que en el caso de Pablo no cesaba de orar día y noche por ella. Si no conseguimos tener, hermanos y hermanas, la misma visión que el Señor tiene de la iglesia, te garantizo, esta será sustituida por un trabajo, por un hobby, por una mascota, por una persona, por cualquier cosa. Aparecerá otra cosa en tu camino, y sin darte cuenta la iglesia entrará a ocupar un lugar en tu corazón, un lugar en tu tiempo de mínima importancia. Recientemente he tenido las 2 experiencias, llamando a unos hermanos que hace tiempo dejaron de congregarse con nosotros, y hace unos meses les busqué. Y su respuesta fue: no tenemos tiempo, estamos trabajando. Y ya te sientas hasta mal decirle al hermano algo, ¿no? Porque claro, es que el trabajo es necesario, es importante. Que te sientas hasta mal, ¿no? Decirle: hermano, es necesario priorizar. Pero claro, a lo mejor ese hermano te va a decir: bueno, ¿y me vas a pagar tú la hipoteca del alquiler? ¿Verdad? Por lo tanto, ante esa situación tú no tienes más que decir: hermano, bueno, pues que sepas que te echamos de menos, te extrañamos mucho. Ya está. Y también he tenido la experiencia recientemente de hablar con una persona que me compartía cómo en su vida surgió una oportunidad laboral, la cogió, y a las pocas semanas empezaron a cambiarle el horario. Y entonces ya no podía participar del área de servicio a la que se había vinculado. Y dijo: bueno, no pasa nada, me moveré a otra área de servicio. Y al poco tiempo le volvieron a cambiar el horario, y entonces ya no podía acudir los domingos a la iglesia con frecuencia, porque le dijeron: bueno, es que el horario es esto, rotativo. Empezaron a haber cambios. Y entonces esta persona dijo: ¿sabes qué? Me voy. ¿Pero cómo que te vas? Vas a dejar el trabajo. Comillas, mayúscula, título grande, ¿verdad? El trabajo. Y esta persona, aún no creyente, le dijo: para mí es más importante el Señor. Hablaba con esa persona y la felicitaba. Yo le decía: wow, no todos los creyentes tenemos la capacidad de tomar esa decisión, de depositar toda nuestra confianza en el Señor, porque Él es nuestro proveedor. Él es quien nos sustenta, Él es quien abre camino, Él es quien provee todo lo necesario en nuestra vida. Y en muchas ocasiones yo soy consciente, hermanos y hermanas, yo soy consciente de que, y más cuando eres extranjero, te surge una posibilidad de trabajo sin papeles, ¿verdad? Sin muchas puertas que se abran fácilmente. Tienes que atrapar lo primero que te llegue a las manos. Y he escuchado esta conversación, he tenido esta conversación muchísimas veces con hermanos, con jóvenes. Y mi consejo siempre ha sido el mismo: si es lo único que tienes ahora mismo,
cógelo. Pero no te relajes. No dejes de orar y de pedirle al Señor que te cambie, que te abra una puerta de empleo diferente, porque yo creo que Dios escucha la oración de sus hijos. Y yo creo que Dios quiere que formemos parte de su pueblo. Creo que Dios quiere que formemos parte activa de su iglesia. Creo que Dios forma parte de su voluntad para nosotros. ¿Qué? Lo que estamos diciendo en esta mañana. Que vayamos al lugar donde Él envía bendición, salvación, vida eterna, ¿verdad? Por lo tanto, yo os compartía, esta es la visión que la Biblia nos transmite acerca de lo que es la iglesia para Dios. Necesitamos tener la misma opinión que Dios acerca de la iglesia. Si no, será sustituida por cualquier cosa cuando menos te lo imagines. Sé de alguien que yo le digo, oye, vente a la iglesia de vez en cuando. No es un creyente, hace mucho tiempo estuvo en el Señor. Por lo tanto, de vez en cuando le invito a la iglesia. Me dice, no, es que tengo que sacar el perro. Pues que tiene sus horas el perro. Tiene que salir a una hora determinada. Wow. Y tú dices, ¿en qué momento? ¿Verdad? Se han desacomodado las prioridades. Se han desajustado las prioridades de esta manera. Avanzamos más en nuestro mensaje de la semana pasada y estuvimos valorando por qué era motivo de tanta alegría esta iglesia para Pablo. Y destacamos 3 características de esta iglesia. Escribe Pablo en el versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este solo versículo ya nos habla aquello que destaca Pablo como maravilloso de esta iglesia. Y dijimos que esta iglesia tiene una fe viva, una fe que produce obras. Creo que el versículo 8 destaca las obras que Pablo quiere poner en valor de esta iglesia. No está hablando de obras sociales, no está hablando de obras de amor, que son necesarias también. Pero Pablo lo que destaca, dice, es que partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo está diciendo, estos discípulos de esta iglesia se tomaron en serio aquello de ser testigos. Y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que allá por donde iba Pablo, no tenía que predicar, porque ya estos hermanos habían estado por allí llevando la fe. Y eso habla de una fe viva, una fe que se extendió, una fe que produce buenas obras. Pero Pablo dice más, esto lo vimos también. Dijimos que Pablo destaca el trabajo de vuestro amor. Cuando habla de trabajo, está hablando de un amor práctico, ¿verdad? Un amor que hace cosas. Y el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La gente sabía el trato que estos hermanos le dieron a Pablo, a Silvano. ¿Os acordáis quién es Silvano? Dijimos la semana pasada, Silas, ¿verdad? Silvano es el mismo Silas. El trato que estos hermanos dispensaron para Pablo, para Silas y para Timoteo. Un trato de tanto amor. Dice, la forma en la que nos recibisteis y de qué manera vosotros dejasteis la idolatría y decidisteis por una vida de amor y de servicio al Dios verdadero. Hasta aquí llegamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Os acordabais, no? Un poco. Muy bien, pues vamos a avanzar. Ahora sí, lo que vamos a ver es de hoy. Nos faltó por ver una característica más que Pablo destaca de esta iglesia. Y dice el versículo 8 que acabamos de leer, dice, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos habían conseguido en sus vidas aquello que Pablo propone también en su carta a la iglesia de los Colosenses. Pablo dice a los hermanos, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Para estos hermanos esto era una realidad. Ellos estaban firmes en la esperanza.
Lo declara así Pablo en el versículo 10. Dice, ¿qué hacían esos hermanos? Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El mayor gozo, la mayor alegría de estos hermanos era saber que Jesús regresaría por su iglesia. Eso los mantenía encendidos, los mantenía apasionados, los mantenía firmes, constantes en esa espera en el Señor. Y es que el tema de la segunda venida en estas dos cartas de Pablo a esta iglesia es algo muy importante. En las dos cartas Pablo hace referencia a la segunda venida del Señor, y es un aspecto importantísimo en la doctrina de nuestra iglesia. Y quiero hacer mención de ello porque es importante que la recordemos. Quizás de esto se habla menos, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque afecta nuestra forma de entender la iglesia, nuestra forma de entender también nuestro diario vivir para con el Señor. Dice así Pablo, escribe en esta carta de primera de Tesalonicenses, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Hace cuánto no recordabas esto? Que Jesucristo vuelve por su iglesia. ¿Hace cuánto que no pensabas en esto? Que Él mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que ya partieron con el Señor, resucitarán primero. Y para Pablo, según lo dice aquí, para él era casi una realidad de que él iba a estar todavía presente en la venida del Señor. Dice, porque los que vivamos todavía, los que hemos quedado, seremos arrebatados con el Señor en las nubes. Esto es de película, hermanos. Esto es de película. Para los hermanos, este mensaje era importantísimo porque ellos estaban recibiendo la palabra en medio de aflicciones y de pruebas. Pero en medio de las aflicciones y las pruebas, esos creyentes podían tener seguridad y animarse unos a otros con la promesa de que Cristo vuelve. Maranata. Cristo viene por su iglesia. Y mi pregunta para nosotros: ¿nos alimenta esta verdad espiritualmente? ¿Fortalece nuestra esperanza aún a pesar de las aflicciones y de las pruebas que podamos estar viviendo? Porque esto ha sido vital a lo largo de la historia de la iglesia. Creer que Cristo vuelve. No sabemos cómo actúa esta verdad en nuestro interior, hermanos, pero algo cambia en nuestro interior. Saber que el Señor prometió que vendría por su iglesia. Y eso algo es sabiduría de Dios, es poder de Dios, es poder de la palabra. Algo sucede en nuestro interior que nos levanta, que nos anima, que nos fortalece, que nos guía a permanecer. Cuando las tentaciones que experimentaban esos hermanos allí en la ciudad de Tesalónica, que era una ciudad pagana, ¿verdad? Cuando los hermanos escucharon este mensaje de Pablo, que Jesús volvía por ellos, ellos podían encontrar ánimo y mantenerse íntegros al recordar que Cristo podía venir ese mismo día. Ese mismo día podía venir el Señor. Tan solo tenían que estar preparados. Así les escribe Pablo. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá? ¿Tú estás esperando un ladrón por la noche? Nadie sabe cuándo va a venir, ¿verdad? Lo que tienes es que estar preparado. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Luego en la segunda epístola de Pablo a esta iglesia, él tiene que corregir algunos errores que se están enseñando en aquella congregación, porque algunos hermanos enseñaban que no había que trabajar porque Cristo vuelve. Y Pablo dice: no, hay que trabajar, hay que vivir cada día con responsabilidad, siendo de testimonio, esperando al Señor, porque puede venir en cualquier momento. Pero que ninguno deje de trabajar, que todo el mundo se ocupe su tiempo. La iglesia en Tesalónica, hermanos, fue un auténtico ejemplo
en todo. Y el secreto, y decíamos que esto nos ayudará a nosotros a orar, a saber cómo orar por la iglesia. El secreto de esta iglesia, ¿en dónde estaba? En su fe viva. Una fe que se movía, una fe que producía obras, una fe que se extendió en su amor práctico y en su esperanza. ¿Y de qué manera esos tres elementos tan importantes que destaca Pablo se manifestaron de forma evidente en cada creyente? Por lo tanto, en toda la iglesia. Y esto es lo que más alegraba a Pablo. Hay un versículo que os quiero compartir, porque es como un paréntesis que Pablo hace aquí, versículo 4, y dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La verdad que cuando lees la primera vez este pasaje, por lo menos me pasó a mí, lo que sueles pensar es la elección que hicieron los hermanos por el Señor, ¿vale? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pero Pablo no se está refiriendo a una elección que hayan hecho los hermanos. Pablo se está refiriendo, y lo introduce de forma muy sutil, a la doctrina de la elección de Dios hacia nosotros. Y este es un tema, el tema de la elección, que a lo largo de los siglos para los comentaristas bíblicos pues se han dejado ahí el coco, ¿no? Se han devanado los sesos queriendo explicarlo en total claridad. Y la mayoría llegan a la misma conclusión: aquí hay sabiduría de Dios, no conseguiremos explicarlo completamente. Y me encanta lo que un comentarista escribe, y me quedo con esta aportación. Dice así: el misterio de la elección de Dios y de la decisión del hombre nunca será totalmente explicado de este lado del cielo. Dice: simplemente debemos tener en cuenta que la Biblia enseña ambas cosas. Dice: nunca entenderemos el concepto total de la elección hasta que lleguemos al cielo, pero no debemos ignorar esta importante doctrina revelada a través de la Biblia. ¿Vale? Me parece interesante. Lo que para mí está claro, y creo que esto se sustenta más en mi experiencia como creyente, es que en lo que tiene que ver con la salvación, Dios tiene siempre la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Y así lo declara la palabra. Dice la Biblia que Dios demuestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tomó la iniciativa. Nosotros estábamos alejados, ni siquiera éramos conscientes de nuestra verdadera condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios demuestra su amor en que aún estando nosotros en esa condición, Jesús fue enviado a morir por nuestros pecados. Ninguno de nosotros estaríamos aquí si el Señor no se encarga de acercarnos a Él, hermanos. Si el Señor no pone en nuestro camino a las personas adecuadas que nos hablen la palabra. ¿Y la palabra de quién es? La palabra es suya. Por lo tanto, el punto de partida es Él. Si el Espíritu Santo no nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, ninguno de nosotros llegaríamos al camino de salvación. ¿Y de quién es el Espíritu? Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, es Dios quien toma la iniciativa para salvarnos. Es Dios quien da el primer paso para atraernos hacia Él. Y entonces, ¿dónde está nuestra parte? Y ahí es donde entra el conflicto con la doctrina de la elección. Pues también dice la palabra del Señor: porque todo aquel que en Él cree no se pierde. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Serás salvo. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer y confesarle a Él como mi Señor y mi Salvador. A los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y aquí es donde entra el conflicto doctrinal, y donde a lo largo de los siglos, ¿no?, los comentaristas terminan diciendo: al final, nunca podremos realmente llegar a explicarlo totalmente de este lado del cielo. Pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, será claro para nosotros totalmente. Pero la Biblia, y a los pasajes que hemos leído nos remitimos, ¿verdad?, sí que deja claro que Dios toma la iniciativa, Dios nos acerca, Dios nos lleva al momento de la decisión de creer o no creer.
de creer o no creer. Lo que para mí está claro es que sin saber por qué, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, al igual que los creyentes de hace 2000 años en la iglesia de Tesalónica, hemos sido elegidos, llamados y apartados por Dios. Y eso genera en nosotros una sensación de gratitud, pero también, ¿por qué a mí? O por lo menos es lo que me sucede a mí. ¿Y por qué a mí, Señor? Como dice la canción, es difícil explicar, ¿verdad? Es difícil explicar lo que hiciste tú por mí, siendo yo como soy. Siendo yo como soy. Bueno, es que si me conocieras, hermano. Mi mujer es la que mejor me conoce. No le preguntéis, por favor, ¿vale? Y para Pablo, la doctrina de la elección no es solo cuestión de doctrina. Para Pablo también la elección es la garantía de que verdaderamente has sido apartado por Dios. ¿Por qué? Porque evidencias una serie de frutos en tu vida. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Y Pablo está diciendo, la evidencia de que tú has sido elegido, apartado por Dios, es que manifiestas una fe viva, una fe que produce obras. Es que manifiestas una vida en constante transformación. Es que manifiestas amor a Dios y amor a las personas. El gran mandamiento es que además manifiestas perseverancia en medio de las pruebas. Es que además tu vida evidencia una esperanza firme en Cristo y esperas, anhelas su regreso. Entonces dice, esta persona ha sido elegida por Dios. Si no hay frutos, algo no ha sucedido aún en la vida de este creyente. Cuando somos seleccionados para algo, habitualmente nos sentimos privilegiados, ¿no? Hemos sido apartados, hemos sido elegidos entre un grupo de personas. En términos naturales, por ejemplo, si tú resultas seleccionado para algo, es porque reúnes una serie de requisitos, algunas características especiales, tienes talentos, tienes habilidades, tienes formación, y esto produce un alto grado de satisfacción. Alguien ha visto que yo soy bueno para esto, wow, ¿verdad? Te produce alegría. Has sido seleccionado para algo. Cuando yo era pequeño, jugaba muy mal al fútbol. Con los años fui mejorando y llegué a ser un buen futbolista. Pero de pequeño nadie me quería en su equipo. Bueno, vamos a jugar. Y los que hemos jugado al fútbol sabemos lo que es que empiecen a pedir, ¿no? Y te van dejando de último. Tú. Y tú te vas quedando del último. ¿Por qué? Porque eres el más malo. Y eso te genera una sensación de frustración, ¿verdad? Y al final, si el número es impar, dicen, bueno, este para el gol, ¿verdad? No lo quiere ninguno. Dice, el primero que meta gol se queda con el más malo. Muchas veces fui el del gol. Pero evidentemente en la elección que el Señor ha hecho por nosotros no sucede así. No tiene que ver con lo buenos que somos nosotros. No tiene que ver con nuestras habilidades, ni con nuestros talentos, ni con nuestra formación. Dice Tito, escribe Pablo a Tito y dice que hemos sido elegidos por Dios no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Esa selección en la que has entrado, ya sea para un trabajo, para una representación, para cantar, para formar parte de algo, genera en ti gratitud, un deseo de correspondencia y lealtad. Han contado conmigo. Necesito dar lo mejor de mí, estar ahí, ¿verdad? Voy a ser puntual, voy a prepararme lo mejor posible. ¿Por qué? Estás contento, agradecido de que has sido elegido. El problema es que con el tiempo perdemos ese sentido de privilegio y empezamos a enfocarnos más en lo negativo. Eso es algo que suele suceder con el trabajo. O sea, llevas tiempo buscando trabajo, de repente se abre la puerta. ¡Wow! ¡Qué alegría!, ¿verdad? ¡Qué bendición! Por fin te seleccionaron y entraste ahí. Tu primera sensación es de gratitud y quieres dar lo mejor. Después de 2 meses, te parece lejos, ganas poquito, el trabajo no es lo que pensabas, los compañeros son malos. Empezamos a ver un montón de aspectos negativos y nos olvidamos de esa sensación de privilegio que vivimos cuando fuimos elegidos,
cuando fuimos seleccionados. Y esto es lo que no nos puede pasar cuando hablamos de la elección que el Señor ha hecho en nosotros. No podemos perder el sentido de privilegio y de gratitud, y ese deseo de correspondencia debe permanecer siempre, aunque nunca podamos corresponder adecuadamente a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero aún así debemos mantener a lo largo del tiempo ese deseo de manifestar nuestra gratitud, nuestra lealtad a Dios. Pero tristemente, cuando hablamos de la iglesia, esto nos suele suceder también. Después de un tiempo solo vemos problemas y termina por apagarse el entusiasmo y la pasión. Muy bien, hermanos, hasta aquí fue la predicación del domingo pasado, ¿vale? Ahora sí voy a empezar con la buena. Aquí terminaríamos la semana pasada y hoy quiero que hablemos de lo que he titulado la mejor elección. ¿Qué hora es? 12:10. Bueno, no voy a enrollarme tanto, ¿vale? Pero creo, el Señor, mientras oraba esta semana por terminar este mensaje, entendí que este salmo nos permitiría darle todavía más sentido, ¿no?, y continuidad a este mensaje en torno al privilegio de la elección, al privilegio de la iglesia. Como hemos leído, Salmo 84, los primeros versículos dicen: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Al leer estos primeros versículos, uno percibe un intenso anhelo en el salmista, ¿verdad? Un intenso anhelo en su corazón por la casa de Dios y el deseo de adorar al Señor. Dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista expresa cuánto ama la casa de Dios y cuánto anhela estar en sus atrios. Describe una necesidad espiritual intensa de acercarse a Dios. Los primeros 4 versículos que hemos leído nos habla de ¿qué? De moradas, de atrios, de altar, de casa, de un nido, ¿verdad? La mejor elección, hermanos, son sus moradas, cerca de su altar, habitar en su casa, disfrutar del nido que el Señor ha preparado para nosotros. Parece ser que este salmo se escribió y para que las personas lo cantasen cuando iban de camino en peregrinación a Jerusalén. Como sabéis, era necesario para los judíos ir una vez al año a Jerusalén a rendir sacrificio a Jehová, ¿vale? Y parece ser que este salmo se escribió y se cantaba cuando realizaban esa peregrinación a esa ciudad. Y para el salmista, pues tiene que ver con un lugar de reunión, ¿verdad? En el que está enfocado en una ciudad, en Jerusalén. Para nosotros tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con la iglesia. Escribe el salmista y dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Dice el salmista: hasta los pájaros pueden hacer sus nidos en los aleros del templo. Y ellos tienen acceso a los atrios, a los altares de la casa de Dios. Es el lugar donde yo anhelo estar. Yo anhelo estar en ese lugar. Y dice: porque solamente en ese lugar yo tendré mi encuentro con mi Rey y mi Dios. Quienes nos sentimos a gusto en la casa de Dios, hermanos, deseamos también que nuestros hijos estén en la casa de Dios. Al igual que la golondrina hace nido, ¿no?, para sus polluelos allí en los aleros del templo, porque era un lugar también de seguridad para ellos. ¿Cuántos de nosotros amamos la casa de Dios y también deseamos que nuestros polluelos, ¿no?, que nuestros hijos amen y deseen estar en la casa de Dios? Si es un buen lugar para nosotros, lo es también para nuestros hijos. Lo es para las personas a las que amamos. Dice el versículo que hemos leído, los versículos que hemos leído, ese salmo, hasta 3 veces hace mención a la palabra bienaventurado
o dichoso. Dice, bienaventurados los que habitan en la casa de Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El salmista destaca la felicidad de quienes viven cerca de Él y le alaban continuamente. El creyente, aquel que sabe que ha sido elegido por Dios, que ha sido apartado por Dios, encuentra gozo y satisfacción en la casa y en la presencia del Señor. ¿Por qué? Pues porque el verdadero gozo nace de la adoración, hermanos. A veces queremos vivir en gozo, ¿verdad? En paz, en medio del mundo en el que estamos, que hay aflicciones, hay pruebas, hay dificultades. Y sabemos que la Biblia habla del gozo, habla del fruto del Espíritu, pero no estamos destinando el tiempo necesario a la presencia y a la adoración a Dios. Y la fuente del gozo, la posibilidad de que ese fruto del Espíritu sea una realidad en nosotros, surge de la vida de adoración a Dios. Si nosotros le buscamos, anhelamos su presencia, amamos su casa, queremos estar en sus atrios, lo tenemos como prioridad en nuestra vida, ese gozo, ese amor, ese fruto que tanto anhelamos que surja en nuestra vida, el fruto del Espíritu, que marcará una auténtica diferencia en nuestra vida, cómo afrontamos las dificultades y los avatares que tendremos que experimentar. Será necesario que destinemos tiempo a la presencia y a la adoración al Señor. Es para lo que fuimos creados. Nosotros fuimos creados para tener comunión con Él. Fuimos creados para adorarle a Él. Y cuando ese propósito para el cual fuimos diseñados se cumple en nosotros, surgirá de forma natural el fruto en nuestra vida. Dice además, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Los que son bienaventurados, los que encuentran su fortaleza en Dios. Me ha recordado esto otro salmo, un versículo que además es una canción, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Sí? ¿A que sí, verdad? Yo lo he recordado, lo busqué y dije, anda, pues eso es una canción antigua, ¿verdad? Ya te había pedido la canción, ya no la quise cambiar. Pero lo que está claro es que las malas noticias llegan cuando menos las esperamos en nuestra vida. Y una mala noticia nos roba las fuerzas, nos quita la energía, apaga nuestro ánimo. El creyente que sabe que ha sido elegido por Dios, apartado por Dios, sabe dónde encuentra su fortaleza. La encuentra en su presencia. La encuentra acudiendo a sus atrios, acudiendo al altar. Allí donde tiene comunión directa con su Rey y su Dios. Allí está la fortaleza del Hijo de Dios. Bienaventurados los que confían en Dios. El versículo 12 dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Sabéis que dichoso es un sinónimo de bienaventurado, de feliz, de afortunado? Bienaventurado el que confía en Dios. Hace 2 semanas nuestro hermano Adrián, que compartió la palabra en la vigilia, dijo algo que me hizo reflexionar. Dentro de todo su mensaje, siempre el Señor, algo te toca a ti, ¿no? Hay mucho contenido del mensaje que puede ser recordatorio, que puede ser enseñanza, pero de repente algo te toca a ti. Sabes que eso es para ti. Y dentro de lo mucho que Él nos enseñó, Él dijo algo, hablando acerca de la confianza en Dios. Y Él dijo, ¿cómo saber si tu confianza está puesta en Dios? Dice, y Él dijo, hazte esta pregunta: cuando surgen los problemas, ¿en qué te refugias? Cuando surgen los problemas, ¿qué tienes miedo a perder? Y yo dije, wow, qué bueno. Qué bueno, porque muchas veces cuando yo me siento afligido, yo corro al sillón. Corro a tumbarme en el sillón y lo que quiero es dormir. Lo que quiero es desconectarme. Lo que quiero es no tener que pensar en esa situación. Y lo que menos pienso es acudir al altar y a la presencia del Señor. ¿No? ¿Dónde tienes tu confianza en el Señor? ¿Qué tienes miedo de perder? ¿Tienes miedo a perder el trabajo? ¿Tienes miedo a perder un ser querido? ¿Tienes miedo a perder tu casa? ¿Tu coche? ¿Qué te da miedo a perder?
Si te da miedo perderlo, ahí está tu confianza. Lo que deberíamos de tener miedo de perder es la oportunidad de acercarnos a los atrios, a la casa, al nido, porque allí está nuestra fortaleza. Allí nos encontramos con su presencia. Y yo soy consciente, lo decía nuestro hermano Santiago, a diario tenemos la oportunidad, por la obra de Cristo, de presentarnos a cara descubierta, ¿verdad? Ante nuestro Rey, nuestro Señor, y adorarle. Por supuesto que sí. Pero hay elementos, hay vivencias, experiencias, hay un mover especial de parte de Dios que solamente se da en la iglesia, hermanos. Solo se da en la iglesia. Así que me bendijo Adrián, me bendijo esta parte de tu enseñanza, me hizo pensar y dije, es verdad. Cuando vienen las preocupaciones a mi vida, ¿a dónde corro? Pues descubrí que no corro a mi lugar de oración, que me voy corriendo al sillón y lo que quiero es dormirme. Y digo, ay Señor, la mejor forma es no pensar en esto, cuando lo que necesito realmente es desahogarme en la presencia del Señor. El creyente que manifiesta un profundo deseo por estar en la casa y en la presencia de Dios es bienaventurado. Y así lo describe en el versículo 10 Pablo. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Está diciendo el salmista, escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios, ejerciendo el oficio más bajo de los levitas. La labor más sencilla que ofrecía un levita era ser portero. Eso era lo básico por donde podía empezar. Y el salmista dice, preferiría estar de portero en la casa de mi Dios antes que ser un príncipe en lugares de maldad. Prefiero estar de portero, haciendo una labor sencilla, humilde, pero lo más cerca posible del pueblo, de la familia, del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios, de allí donde el Señor manifiesta su presencia, que estar alejado de Él. Un día en su presencia vale más que 1000 en cualquier otro lugar. ¿Lo crees? El salmista estaba convencido de eso. Y esto era lo que cantaba de camino a Jerusalén. Un día en la presencia de Dios produce más satisfacción que 1000 disfrutando de los placeres de este mundo. Esta declaración del salmista es una realidad en nuestro corazón también, hermanos. Es para que nos evaluemos. Es una realidad también. Así vivimos nosotros. Lo pensaba también mientras preparaba este mensaje y recordaba momentos en los que he estado en lugares que me gustaba ir, que me gusta ir todavía, pero evidentemente ya o por tiempo o por prioridades ya no los visito. Pero recuerdo hace unos años me regaló uno de mis jefes una entrada para ir a ver a un equipo en Madrid. No voy a decir cuál, ¿vale? Pero mi jefe estaba abonado, una muy buena entrada ahí a borde del campo, y me dijo, oye, mira, hay Champions y no puedo ir. ¿Quieres ir? Me regaló la entrada. Así que me fui para allá. Y no había estado nunca allí, así que desconocía la dificultad que había para llegar cerca del estadio. Yo me metí en el coche, me hicieron ir lejísimo, no pude aparcar cerca, ¿no? Y tuve que aparcar muy lejos. Y ya era la hora del partido. Yo bajaba caminando hacia el estadio y la gente bajaba corriendo. Y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Un incendio? ¿Algo? La gente iba corriendo para llegar a tiempo porque empezaba el partido, ¿no? Empezaba el partido. Ahora bien, yo no salí corriendo porque el fútbol me gusta, pero no como para correr, para llegar sudando al estadio, ¿no? Pero sí que recordaba que esa sensación sí que me acompañaba cuando yo iba a los toros, ¿no? Como sabéis, forma parte de mi vida pasada un tiempo, ¿no?, en el que estuve metido en la vida taurina, y aún recuerdo mi planificación para ir a los toros. A las 3 de la tarde empezaba la corrida de toros y yo desde las 8 de la mañana me estaba duchando. Me estaba preparando, ¿no? Tenía que ir bien vestido, estaba todo perfectamente planificado.
tiempo de autobús, había que hacer 2 transbordos para llegar a la Plaza de Toros, luego había que subir caminando como 5 minutos desde donde me dejaba el autobús hasta la Plaza de Toros, tiempo de fila para entrar a la Plaza de Toros, tiempo de búsqueda para que te llenen el lugar que habías comprado, pero todo estaba calculado aquí en mi cabeza, porque yo quería estar en ese lugar, yo anhelaba estar en ese lugar. Y cuando leo el salmista y dice, oh, cuánto anhela mi corazón estar en los atrios de Jehová. Cuánto anhela mi alma estar en sus altares. Cuánto anhelo con todo mi corazón, mi carne y mi corazón desean cantar al Dios vivo. Y digo, Señor, yo quiero tener ese corazón. Yo quiero tener ese corazón. Porque descubro que en otro momento de mi vida quizás lo llegué a sentir por cosas que no valían realmente la pena, no tienen la importancia que tiene lo que hemos aprendido y hemos recibido de nuestro Señor. Hemos sido elegidos, apartados por Dios para disfrutar de su casa, de su presencia. La vida cristiana no fue diseñada para vivir lejos de la presencia de Dios, todo lo contrario. ¿Qué es lo que Jesús hace en nuestra vida? Nos reconcilia con Dios. Nosotros estábamos alejados, apartados de Él, y la obra de Cristo, ¿qué hace? Nos acerca, nos reconcilia y nos ofrece la posibilidad de cercanía, de intimidad. Por lo tanto, ¿por qué no disfrutar de eso? De ese gran privilegio que el Señor nos concede. ¿Qué tal vais? ¿Bien, hermanos? ¿Sí? Está a la mitad del mensaje de hoy. ¿Vale? No, es broma, ya vamos. Voy a ir llegando a la última parte. ¿Por qué es tan importante tener un corazón enamorado de la casa y de la presencia de Dios? Escribe así, el salmista dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Aquí Dios es presentado como sol y escudo. Eso es igual que hablar de fuente de vida y protección. Sabéis que sin sol no hay vida, ¿verdad? Y un escudo es una protección. Todos sabemos que este mundo, hermanos, está en tinieblas. Pero si Jehová es nuestro Dios, Él será para nosotros el sol que guía nuestro paso, que guía nuestro caminar. Él será en un mundo de oscuridad quien nos dé la guía, la vida y la instrucción necesaria. El camino de peregrinaje que tenía que hacer el salmista hacia Jerusalén estaba lleno de peligros. El camino de peregrinaje para nosotros, para la nueva Jerusalén, también se percibe con inseguridad, ¿verdad? En continuo peligro, pero Él es nuestro escudo. Él nos defiende todo el tiempo. Somos inconscientes del nivel de protección que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Dice además, gracia y gloria dará Jehová. Todos sabéis que la Biblia declara que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y eso es pura gracia de Dios para nosotros. Que Él haya decidido darnos a nosotros más de lo que nos merecemos es pura gracia. Que Él haya decidido no darnos lo que nos merecemos es pura misericordia de parte de nuestro Dios, porque no nos da lo que nos merecemos por su misericordia y nos da más de lo que nos merecemos por su gracia. Por lo tanto, esa voluntad buena, perfecta y agradable y la obra que está haciendo en nosotros es pura gracia de Dios y que la seguirá haciendo en nosotros porque nos eligió para eso. Y dice además que dará gloria. Nos dará gloria cuando ya estemos en su presencia. Seremos totalmente transformados a la imagen de su Hijo por su gracia y su misericordia. Por lo tanto, los dos, la gracia y la misericordia, la gloria y la gracia, son un regalo de Dios para nosotros. No es un Dios que merece nuestra adoración, hermanos. No es un Dios que merece estar en su presencia, que merece que nos acerquemos, que le busquemos. Que Dios nos trata con tanta bondad
y su gracia y su gloria están ahí para nosotros. Y dice además, termina con una promesa: no quitará el bien a los que andan en integridad. El problema que tiene el mundo con Dios es que quiere todo el bien que Dios le puede dar, pero no quiere la integridad. Algo que está íntegro es algo que está sin fisuras, ¿verdad? El discípulo, el creyente, consciente de su elección, cuida su integridad y puede tener la garantía que Dios cumplirá su promesa. Pero no debemos comportarnos como el mundo, no nos acomodemos. Dice el versículo: no os conforméis a este siglo, que solo quiere el bienestar que Dios me puede ofrecer, pero no quiere el compromiso y la integridad. La Biblia dice que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. No permitamos las fisuras en nuestra vida. Hace unas semanas decíamos: ¿conviene? ¿Edifica? Entonces es bueno de parte de Dios para tu vida. ¿Os acordáis? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si queremos cuidar la integridad de nuestra vida, qué buen planteamiento es este para nuestra vida. Oye, ¿esto conviene? ¿Esto hace bien al otro? Porque ¿qué sigue diciendo el texto? Ninguno busque su propio bien, sino también el de los demás. Por lo tanto, voy a pedir por favor a los músicos que vayan subiendo. La mejor elección es vivir en la presencia de Dios, hermanos. La mejor elección es estar en su casa, en sus atrios, en el nido que el Señor ha preparado para nosotros, habitar en sus moradas. Quiero que te lleves esto en tu pensamiento, en tu corazón, ahora que vas a estar de vacaciones, ahora que vas a tener tiempo de descanso. Para los líderes de las áreas de ministerio que van a estar durante el mes de agosto también disfrutando del descanso, llévate en tu corazón la iglesia. Y recuerda, no hay mejor lugar que los atrios de la casa de nuestro Dios. No hay mejor lugar, ¿verdad?, que su presencia. Como dice la canción, no hay lugar más alto que postrados a sus pies. Fue su misericordia hacia nosotros, hermanos. Fue su amor, su bondad lo que le llevó a elegirnos, a apartarnos, a separarnos, a escogernos, a hacernos hijos suyos, parte de su familia, miembros de su cuerpo. Por lo tanto, deberíamos de mantener la gratitud, la alegría, la lealtad, la responsabilidad delante de nuestro Dios y para con nuestra iglesia. Nos eligió el Señor para que disfrutemos de su presencia, de su casa, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente Él la puede dar. De descanso. Venid a mí los que estáis cargados, cansados, yo os daré descanso. Para eso nos eligió el Señor, hermanos. Y ahora nos dice: toma la mejor elección. Toma la mejor elección. La mejor elección es su presencia. La mejor elección son los atrios de su casa. La mejor elección es su familia. La mejor elección es ese nido que Él preparó para nosotros. Esa es la mejor elección que nosotros podemos tomar, iglesia, hermanos. Somos bienaventurados si hacemos de la casa de nuestro Dios nuestra morada. Somos bienaventurados si buscamos en Él, en su presencia, nuestra fortaleza. Somos bienaventurados si aprendemos a confiar en Él. Es nuestra elección, hermanos, buscar su presencia. Podemos estar tan cerca de Dios como queramos. Él siempre está dispuesto. Él siempre está. Él permanece ahí, fiel.
pero nosotros somos los que podemos marcar distancia. ¿Por qué no nos ponemos en pie, iglesia? Cuando pienso en la iglesia de Tesalónica, se me ponen los dientes largos, como decimos en España, ¿no? Digo, oh Señor, qué iglesia. ¿Cómo consiguió alegrar así el corazón de Pablo? Su fe viva, su amor práctico, su esperanza firme, su deseo por el regreso de nuestro Señor. Cuando pienso en nuestra iglesia, la iglesia donde el Señor nos ha puesto, nos ha elegido para estar en este lugar como parte de esta familia. Ahora oremos, clamemos, busquemos de la presencia del Señor y expongamos nuestra iglesia y digamos, Señor, queremos ser como esa iglesia que tú nos permitiste tener de ejemplo ahí en tu palabra. Queremos amar tu iglesia, Señor, como Pablo la amaba. Queremos ser fieles imitadores tuyos, Jesús. Queremos anhelar tanto, Señor, tu presencia, tal y como hemos leído, Señor, en tu palabra en esta mañana. Un profundo anhelo, un profundo deseo, Señor, por estar en tu casa, en tus atrios, en tus moradas, Señor, y deleitarnos, Señor, en tu presencia, en la congregación y en la compañía de los justos, porque allí, Señor, tú envías salvación, vida. Gracias por tu iglesia, Señor.